Tras el estreno de la flojísima Silent Hill en el 2006, semanas después se estrenó Stay Live, nueva película de videojuegos que, aunque no está basada en un popular videojuego, sí toma elementos de los videojuegos para incluirlo en su trama. De hecho, la fusión que hay entre cine y videojuego es lo único interesante en esta película. Suscríbete a Butaca 24 para que no te pierdas ningún nuevo video. Recuerda activar todas las notificaciones. Como he dicho antes, la fusión que realiza en un momento dado del film entre el lenguaje cinematográfico y del videojuego es el único punto interesante de esta película, algo que solo aprovecha un par de ocasiones y que es un acierto en el guión. Su director William Brent Bell parece que no tiene idea de cómo se hace una película. No hay ritmo, no hay tensión y hay secuencias que dan risa porque parece secuencia de ensayo. Me explico, da la sensación de que los actores no están entregados. ¿Quién lo estaría con semejante material? Y se les nota desganados, intentando hacer lo que cada escena toca hacer. Que hay que correr, pues correr. Que en una toca gritar, pues gritar. Además, el film está muy mal montado y no hay continuidad entre dichas escenas. La breve sinopsis es la siguiente: tras el asesinato de su mejor amigo Hutch McNeil, que el culpable no podría ser una persona sino un espíritu vengativo alojado en un videojuego. Dirigida por William Brent, protagonizada por John Foster, Samari Armstrong y Frankie Muniz. Loomis Cornwell prueba el juego Stay Alive, pero la experiencia es tan terrorífica que, después de que su personaje muera, decide acostarse, luego es asesinado tal como sucedió con su avatar, en una escena con el punto justo de suspense. Sin embargo, la película nunca llega a recobrarse de su prometedor principio. Entra en juego Hutch, el mejor amigo de Loomis, que junto a sus colegas y a una chalada que hace fotos en los cementerios, descubrirá la forma en la que pareces en el videojuego termina convertirse en tu muerte en la vida real. Pero esto no es pesadilla en Elm Street, de la que toma cierta base, mientras que las películas de Freddy Krueger uno puede evitar dormirse. En esta Stay Live uno sí puede dejar de jugar, justo en ese momento cuando la película se convierte en un artefacto perezoso. Pocas veces me he enfadado tanto con un film. El motivo es que después de un inicio sugerente y de un primer tercio medólico dentro de las limitaciones presupuestarias y temáticas, el director y guionista William Brent Bell y su co-guionista Matthew Pertman descubren que no saben continuar y que aún tienen 60 minutos por delante. Y en lugar de exprimir su premisa, algo que, por cierto, se hacía mejor digno en la mediocre pesadilla final, en solo 3 minutos, se dedican a dar rodeos y a cuestionar la inteligencia del espectador y de sus propios personajes. La trama y la información Stay Live avanza a tropicones, a veces dando rodeos inexplicables. Un ejemplo de tropicón descubre que detrás del juego está el espíritu de Elizabeth Bathory. Qué casualidad, la amiga gótica October sabe la forma exacta de acabar con ella gracias al socorrido libro Martillo de las Brujas. Un ejemplo de rodeo, pese a que el nombre del desarrollador aparece en los créditos de un inicio, podrían haberlo buscado por internet. Hutch tiene que colarse en el escenario de un crimen y mirar la PDA de uno de sus amigos fallecidos para descubrir al desarrollador y su paradero. La pareja alcanza nuevas cotas cuando sus personajes deducen que el juego puede acabar con tu vida y dejan el mando, solo para descubrir que la condesa sigue acechándoles. En un diálogo vergonzante, uno de los personajes dice: quizás no hay reglas, como si reconocer el delito fuera un eximente. Esto no tiene por qué ser grave. Si está bien llevado, hay películas que plantean una serie de normas que luego dinamitan en pos de buen clímax, como The Rings, sin ir muy lejos. Pero Stay Alive, una vez abandona las reglas, se convierte en un sinsentido y en otra película de fantasma vengativo, lo cual hace diferencia se disuelve en un puñado de escenas que, por culpa de la obligación de estudio a ser PG-13, es decir, no recomendada para menores de 13 años, son descafeinadas y visualmente torpes. El
último delito del film radica en sus personajes y en los actores que lo interpretan. Los protagonistas se muestran en pantalla sin relieves, simples arquetipos que manejar según convengan a la historia. El chico bueno, el interés romántico, la chica gótica, el friki de los videojuegos y el friki a secas. La película falla cuanto más intenta profundizar en sus historias personales, como el trágico pasado de Hutch o todo lo que venga de Abigail, y ninguno de los actores logra que empaticemos con ellos. Se salva por muy poco Frankie Muniz, aunque tiendo a pensar que se mantiene gracias al recuerdo de su serie Malcolm. Aún así, el director se empeña en organizar conversaciones entre dos personajes con otros observando, convirtiendo los diálogos en una toma y daca de busto parlantes. El motivo es el puñado de gente guapa, venida de series de éxito juvenil como One Tree Hill, que copan el plantel y que logran que la película fuera rentable en taquilla. En definitiva, nada hay en Stabbed Life que merezca un visionado más allá de sus competentes y genéricos 20 primeros minutos. Lo único bueno que se puede decir de ella es que no aburre del todo y que las partes con el videojuego son las más interesantes del film. Cinéfilos, los invito a que le echen un vistazo a esta película. Si la vieron, me gustaría saber su opinión en la caja de los comentarios, que yo con gusto las voy a leer. Y a los cinéfilos que no lo han visto, los invito a que le echen un vistazo, siempre sabiendo que el cine, como toda la vida, es subjetivo. Si te gustó el video, dale like. No te olvides de suscribirte a Butaca 24. Recuerda recomendar y compartir con tus amigos. El link directo de la película estará en el grupo de Butaca 24. Síguenos en Facebook e Instagram, que estamos como Butaca 24. Hasta la próxima.